Bienvenidos y bienvenidas a Un ha venido a hablar de su libro muy especial con Rosario Raro, que nos presenta Prohibida Normandía. Lo primero, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, encantada de estar contigo. Lo segundo, darte la enhorabuena por la novela. Y luego, pues cuéntame, ¿cómo surgió este libro, esta historia? Pues mira, surgió sobre todo a partir del personaje de Martha Gellhorn y de la situación de las corresponsales de guerra en la Segunda Guerra Mundial y exactamente en el desembarco de Normandía, porque me sorprendió muchísimo que no les dejaran acreditarse pues por el solo hecho de que eran mujeres, ¿no? Cuando se jugaban la vida pues como todos los demás. Y claro, y que ella quisiera que su crónica fuera la que llegara primero a América y por esa razón que no lo consiguiera, pues no sé, intenté hacer un poco de justicia poética, ¿no? Ya que de la otra ya no es posible. Claro, porque podían acudir, en su momento se acreditó, se dio permiso, los aliados dieron permiso a una serie de corresponsales extranjeros para contar al final uno de los, bueno, era el momento clave de la Segunda Guerra Mundial, pero solo se permitían si eran hombres. Exacto, además ellos, los periodistas, tenían el trato prácticamente de oficiales del ejército y a ellas les hacían sentir que molestaban, ¿no? Las ninguneaban, luego pensaban pues que las acciones perdían relevancia si participaban mujeres, porque era como que se consideraba algo así menor. Y bueno, la prueba es que Martha Gellhorn no quiso hacer un relato épico, glorioso, ¿no? Del desembarco, e incluso la tildaron de antipatriota, ¿no? Porque no seguía la línea oficial. Claro, o sea que además al final ella es la única mujer que está allí, que puede contarlo, pero como no les gusta lo que cuenta porque no da el relato que interesaba, pues censurada, bueno, sí, censurada, silenciada, claro, ninguneada. Sí, sí, porque además, claro, era un delito participar en una acción de guerra sin acreditarse. Y a ella cuando la sorprendieron, ¿no?, que había estado allí, querían llevarla a un campo de trabajo. A otras compañeras las tuvieron en arresto domiciliario, pero bueno, ella por una serie de ardides se escapó, ¿no? Pero claro, que no era solo una reconvención, es que había un castigo real, ¿no?, a esa conducta, que al fin y al cabo lo único que hacían era desempeñar su trabajo. Un trabajo que siempre era minusvalorado por el simple hecho de, bueno, de ser mujeres. Sí. Era, como además, como le llamaban, el peligro rubio era, ¿no?, a ella. Sí, que muchas veces ese tipo de cuestiones venían de sus propios compañeros de redacción, ¿no? Y también, pues, no sé, le llamaban jirafa, pues porque era muy alta, ¿no? Que nos suenan a cosas de patio de colegio, ¿no? Ya. Esto de meterse con el físico de alguien, pero no sé, yo veo que en el caso de las reporteras, porque por ejemplo Lee Miller, que había sido una modelo muy reconocida, además en Estados Unidos estaba pues en las vallas publicitarias, en los anuncios de revista, hasta que se hizo un anuncio de una marca de tampones, salió su imagen y eso la condenó al ostracismo, ¿no? Y entonces, claro, respecto a su amiga, la protagonista de mi novela comenta que cómo puede escandalizar más la sangre menstrual que la que se vierte en las guerras, ¿no? Y entonces, en el caso de Lee Miller también estaba clarísimo que su físico, su belleza, que decía Martha Gellhorn de ella, que habría que inventar un diccionario nuevo para describirla, ¿no? De lo guapa que era. Y también jugó en su contra, ¿no? Entonces, que había como demasiados prejuicios cuando eran personas con una profesionalidad y una credibilidad ya fuera de toda duda, porque, como decía Martha Gellhorn, pues la mayoría ya llevaba muchas guerras en la mochila, ¿no? En el caso de Lee Miller, además, le pesaba esa belleza, sí, que estaba, sí, que me comentabas, pero si en vez de ser guapa hubiera sido fea, también hubiese sido un problema. Claro, o sea, porque era guapa mujer. Porque es guapa. Exacto. Si era fea, porque es fea. O sea, siempre se hubieran fijado más en el físico o minusvalorarla por el hecho de haber sido modelo o, claro, o cualquier sí, otra porque, cosa. no sé, el género tendría que ser un rasgo más, ¿no? Pero no algo definitivo y que en ese momento
clasificar a las personas, de decir, ellos se pueden acreditar. De hecho, Martha Gellhorn se sintió bastante traicionada por Hemingway, ¿no? Que era su marido en ese momento, porque la revista para la que ella trabajaba, que era Collier's Weekly, a ella no quiso darle la credencial y a él se la dio de una forma automática, porque claro, él ya era una estrella, ¿no? En el mundo del periodismo, pero de la literatura también. Además estamos hablando, bueno, en la novela lo cuenta, reflejas cómo era esa relación. Claro, Martha Gellhorn se ha quedado también para algunas personas como una simple mujer más de las que tuvo Exacto. ese grandísimo escritor y periodista llamado Ernest Hemingway, cuando era una estrella del... Bueno, no hace falta decir estrella, pero era una gran periodista, se puede considerar de las mejores corresponsales de guerra. Yo creo que sí, ¿no? Al menos de la primera mitad del siglo XX. Y claro, otra de las reporteras que aparece en la novela, Mary Wells, después fue la cuarta esposa de Hemingway, ¿no? O sea que parece que siempre pescaba en el mismo caladero, ¿no? Y no lo digo solo por lo del viejo y el mar. Entonces, claro, lo doloroso fue que Martha Gellhorn ya presentía que iba a suceder esto, y ella decía que no quería pasar a la historia como una nota a pie de página de la vida de otra persona. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Porque esa relación, pues de apenas 5 años, bueno, de matrimonio, llevaban algún tiempo más juntos, la eclipsó por completo, ¿no? Y entonces, como tú dices, pasó a ser una más de las esposas de Hemingway, ¿no? Porque como eran una serie y ella ya era la tercera, pues no se le daba la entidad suficiente, ¿no? Bueno, pero esta novela también le hace justicia. ¿Y cómo llegó, digamos, bueno, evidentemente es una persona ya conocida, una figura, pero cuando dices, es que quiero escribir del desembarco en Normandía y quiero escribir exactamente de ella, y también como para hacer justicia a todas esas mujeres, ya no solo periodistas, también las enfermeras, todas las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial de otra manera, pero de forma tan importante. O incluso me llama mucho la atención el personaje de la matemática. Ah, sí. Que es un personaje muy interesante. Sí, porque, claro, ella era criptoanalista y todas las noches tenía que romper el código alemán, ¿no? Como se decía en el argot, para referirse a descifrarlo, porque cada día lo cambiaban, ¿no? Y entonces tenía que hacerse pasar por la secretaria de Masterman, que era un profesor de Oxford, que era miembro del espionaje británico. Y claro, entonces Marta pregunta que por qué no salen las fotos, ¿no? Aunque fuera como matemática, o la cartógrafa, que era la encargada de saber dónde estaban todos los buques en el Canal de la Mancha, pues el día del desembarco. Y siempre le dicen que es por motivos de seguridad, pero claro, sus compañeros sí que salen, ¿no? Y además hay muchas fotos icónicas, ¿no? Del Estado Mayor, todos allí, pero las mujeres no están por ningún sitio. Y lo que hace Martha Gellhorn es que las entrevista, ¿no? Para darles visibilidad, porque ella también escribía en la revista Barras y Estrellas, y para que se sepa que están ahí, que por ejemplo Eisenhower tenía a la sargento Summersby de chofer, ¿no? O las del servicio postal, las enfermeras sí que son más conocidas, ¿no? Por motivos obvios, pero que se supiera que había muchas, ¿no? Las aviadoras, las que manejaban los reflectores durante los bombardeos, y que en cambio no han pasado a la historia, ¿no? Esa ingratitud, ¿no? Como por ejemplo, como sucedió con Alan Turing también. Sí, ese tipo de historias, ¿no? De personas que yo creo que no ocupan el lugar que merecen por circunstancias que realmente no tuvieron que ver con ellos, ¿no? Claro, por no ser hombres... o en ese caso era homosexual y entonces... Tenía que ser hombre heterosexual, blanco, claro, para que se le diera importancia. Sí. Y además, Prohibida Normandía, Desembarco en Normandía, que es aniversario del desembarco de Normandía, y que cómo supieron también usar la magia de Hollywood, ¿no? La magia de vamos a crear una distracción, vamos a crear una película aquí para conseguir engañar a los nazis y
bueno, y conseguir lo que se logró. Eso me interesó muchísimo, el tema del ejército fantasma y cómo influyó el cine en el desembarco de Normandía. Porque claro, pensar que montaron un enorme plató de Hollywood en Dover, ¿no? al sur de Inglaterra, para fingir, como tú has dicho, era un truco de magia, ¿no? Yo creo que es el mayor truco de prestidigitación de la historia, en el sentido de que querían que los alemanes miraran en esa dirección para mientras desembarcar en las playas de Normandía, como todos sabemos. Claro, tuvieron que llevar allí todos los artificios, ¿no? De los años 40, crear un trampantojo, un enorme espejismo. Llegaban cientos de trenes vacíos para hacer creer que estaban trasladando tropas, porque querían que pensaran que había 100.000 soldados allí apostados esperando a cruzar desde Dover a Calais, ¿no? Entonces a mí me pareció algo prodigioso que se llevaran a 1.100 hombres de Hollywood, ¿no? De los estudios y de escuelas de arte de Los Ángeles, y que eran todos los que vemos en los títulos de créditos de una película, ¿no? Pues desde técnicos de sonido hasta camarógrafos, decoradores, los que hacen todo el atrecho, ¿no? Pues había tanques hinchables, un aeródromo falso, un puerto también de pega, y bueno, lo consiguieron, ¿no? Porque a la playa de Omaha le acabaron llamando la sangrienta Omaha, ¿no? Por el número altísimo de víctimas que hubo, pero si no hubieran pillado a los alemanes con la guardia baja y hubieran estado enfrente, pues con todos los efectivos y sobre todo con los tanques de Rommel, hubiera sido bastante peor, ¿no? Incluso podría haber fracasado el desembarco. ¿Se puede decir que Hollywood ayudó a ganar la guerra? Exactamente, ese es un buen titular y además es muy real, ¿no? Y me interesaba mucho ver cómo la ficción puede influir en la realidad. Y mira, como anécdota, te puedo contar que como Hitler era muy cinéfilo, la víspera del desembarco, es decir, un tal día como hoy, pero hace 80 años, pues resulta que estuvo hasta las 4 de la mañana despierto, porque todas las noches veía una película en el Nido del Águila en los Alpes bávaros, y luego hacía lo que nosotros llamábamos en los años 80 o 90 un cineforum, ¿no? Y entonces pues estaba con Goebbels la mayoría de las noches, ¿no? El ministro de propaganda, que además era doctor en historia del arte, con Hoffman, que era su fotógrafo, y luego comentaban la película. De puertas afuera decían que eran las de la UFA, es decir, la productora gubernamental alemana, pero veían películas de Hollywood, veían de Errol Flynn, de estas de espadachines, de Clark Gable, y me llamó mucho la atención que veía, repetía muchas veces King Kong y luego películas de Disney también. ¿También? Y ¿Películas de Disney? Sí, sí, sobre todo las de Mickey Mouse. Veía muchas, o sea las que había en ese Hitler momento. En su refugio en los Alpes, cuando estaba a punto de perder la guerra, le gustaba ver películas de Mickey Mouse. Ah, que es curiosísimo. La verdad es que sí, no lo sabía, tengo que decir que pues no tenía ni idea. Yo pensaba en esa situación, ¿no? Como en la nave del holandés errante, ¿no? Porque como le gustaba tanto Wagner, que era un barco lleno de muertos, eso era Alemania, o sea, en esos momentos Hitler ya sabía que seguramente iba a perder la guerra, estaba allí bastante desconectado, pero todas las órdenes tenían que pasar por él. Entonces, en la víspera del desembarco, cuando ya estaba todo en marcha, nadie se atrevió a despertarlo. Entonces, cuando ya amaneció, pues a las 12 de la mañana más o menos, que imagínate lo que supone para horarios centroeuropeos, que allí están comiendo, claro, ¿no? Cuando él desayunaba a esa hora. Y entonces, claro, las maniobras ya estaban tan avanzadas que la capacidad de reacción pues ya se mermó, ¿no? Entonces, que también me interesó eso, ¿no? Ver cómo el cine, en este caso, teniéndolo a él como espectador, influyó en que la reacción alemana se retrasara 6 horas, nada menos, ¿no? Eso. Claro, en este caso en la guerra, la propaganda, la desinformación, los bulos eran fundamentales para la causa de cada uno. Sí. Sin embargo, 80 años más tarde vemos que los vuelve a haber desinformación, sí. Vuelve a haber bulos, tal, cada uno para su causa.
estamos, digamos que estamos condenados a repetir los errores del pasado, o no aprendemos, o cómo... Eso parece, ¿no? Sí, porque mira, la primera frase que he puesto en esta novela es de el Tratado del Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que dice que la guerra es el arte del engaño. Y es exactamente lo que tú dices, ¿no? El que controla los medios, qué se transmite, de qué se informa, porque, claro, en esta época también había mucha censura militar, pero ahora vemos también que está muy mediatizado. Pues los conflictos actuales, muchos de ellos, o sea, hay 60 conflictos en este momento en el mundo, los periodistas tienen prohibido estar allí. Sabemos que es seguramente uno de los oficios más peligrosos del mundo, ¿no? Por la cantidad de periodistas que mueren al año, o los encarcelan, o desaparecen. Entonces, claro que esa función, ¿no? de transmitirnos lo que está sucediendo, lo que quería hacer Martha Gellhorn, ser los ojos de América y contarles a sus compatriotas las cosas tal como ella las veía, pues tampoco le dejaron, ¿no? Entonces, yo ahora veo que hay como una espectacularización de la guerra, ¿no? Como que mientras sucede hay un montón de vídeos, de estrategias, como mucho material, pero que siempre mueren los mismos, y que yo pues pienso que la guerra solo cambia de tiempo y de lugar, pero siempre es la misma guerra, ¿no? Y entonces por eso mi intención era escribir una novela pacifista, pues como lo fue Martha Gellhorn, porque yo creo que una persona que estuvo en tantas guerras como ella, hasta los 80 y tantos, ¿no? Seguía siendo corresponsal de guerra, la única reacción que podía tener era esa. De hecho, hay un personaje que le dice, una enfermera, le dice, nos veremos al otro lado, ¿no? Porque están en el sur de Inglaterra, y ella le dice que para ella el otro lado de la guerra era la paz, ¿no? No eran las costas de Francia, ¿no? Pero bueno, como tú dices, ahí estamos, ¿no? Parece que no evolucionamos como especie, que estamos condenados a repetir la misma historia una y otra vez, que por una parte estamos rodeados de tecnología y por la otra de repente irrumpe la barbarie y volvemos, ¿no? Al origen de, pues eso, del sufrimiento. ¿Crees que se ha hecho justicia finalmente con Martha Gellhorn? Bueno, yo espero que mi novela aporte algo, ¿no? a ese ninguneo y a ese efecto de borrado de esta enorme telaraña que es la historia. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que se están rescatando figuras históricas, y que, bueno, pues que al menos se sepa que ahora que tenemos grandísimas corresponsales de guerra, ¿no? Pues no sé, muchas, Almudena Ariza, Rosa María Calaf, que la han sido en las últimas décadas, han sido referentes, pues que también se les reconozca el papel de pioneras, porque claro, todo lo que estamos hablando nosotros, si pensamos que fue hace 80 años, yo creo que el valor aumenta, ¿no? Y más en aquel contexto. Pues hasta aquí, muchísimas gracias. Pues a ti. Y nada, hasta cuando quieras. A ver si no tardo tanto como en escribir esta. Gracias.